Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos las noticias Mood S jugosas, los dramas Mood S intensos y los secretos mejor guardados de las celebridades que amamos o que nos encanta criticar, seamos honestos. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo turco que estuvo haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo. ¿Recuerdan a Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagül, la pareja dorada, los reyes del drama romántico, los tortolitos que parecían inseparables? Pues prepúrense, porque la burbuja de amor, al parecer, ha explotado. Lo oyeron bien. Rumores, indicios y hasta algunas confirmaciones indirectas apuntan a un fin con mayúsculas a la historia de amor de Burak y Neslihan. Antes de que se pongan tu copyright ricos y tiren sus cojines contra la pantalla, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si simplemente se les olvida, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y, por supuesto, todo el chismecito jugoso que les preparamos con tanto cariño más menos o. Y ahora vamos a lo que nos truje. Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagül eran la personificación superíndice 3N del cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Kara Sevda, donde la química entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla. Su romance fue público, apasionado y seguido por millones de fans en todo el mundo. Se casaron en una boda de ensueño más menos o digna de un cuento de Disney, y se convirtieron en padres del adorable Karan, que, digámoslo, es la viva imagen de su papú, un mini Burak. Durante aún más menos parecua que su relación superíndice 3N era a prueba de balas, inmune a los rumores y a las presiones de la fama. Eran el epítome de lo con diéresis copyright cito profesional y personal. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engau más menos han. Los primeros rumores de problemas empezaron a circular hace unos meses. Al principio eran solo susurros en las redes sociales, comentarios aislados de fans que notaban algo raro en sus apariciones públicas. ¿Menos fotos juntos? ¿Menos demostraciones de afecto en redes sociales? Detalles sutiles, pero que para los seguidores Mood SAQ Copyright rimos eran más menos sales de alarma. Luego empezaron a aparecer noticias Mood S concretas en la prensa turca, hablando de fuentes cercanas a la pareja, que confirmaban tensiones y desacuerdos. ¿Les son las posibles causas de este debacle amoroso? AQ es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en la información superíndice 3N que hemos recopilado y analizado, podemos esbozar algunas teorías. La primera, y la más recurrente en este tipo de situaciones, es la presión superíndice 3N del trabajo. Tanto Burak como Neslihan son estrellas de primer nivel en Turquía, con agendas repletas de rodajes, compromisos publicitarios y proyectos personales. La falta de tiempo para compartir en pareja, la distancia física y emocional, pueden haber erosionado su relación superíndice 3N. Imaginemos las jornadas maratonianas de rodaje, los viajes constantes de un plato superíndice 3 a otro, las noches en vela repasando guiones. Du superíndice 3 de queda el tiempo para una cena romántica, para una conversación superíndice 3N sincera, para simplemente estar juntos y disfrutar de la compau más menos ua del otro. El trabajo, ese monstruo insaciable, puede devorar hasta el amor Mood S puro. Otra teoría apunta a posibles infidelidades. Los rumores de que Burak habría tenido un acercamiento especial, con una compau más menos era de reparto en uno de sus últimos proyectos han circulado con fuerza en las redes sociales. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que lo confirmen, pero la sombra de la duda siempre planea sobre este tipo de acusaciones. Y siendo honestos, en el mundo del espectáculo, donde la tentación superíndice 3N es a la orden del día, no será la primera vez que una relación superíndice 3N se rompe por un desliz. Piensen en los sets de rodaje donde la pasión superíndice 3N se respira en el aire, donde los besos y abrazos son parte del trabajo, donde la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difumina. Es fácil dejarse llevar por la atmu superíndice 3 esfera, ceder a la tentación superíndice 3N y cruzar la lunea. Pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero la teoría que Mood S me convence y que creo que es la Mood S probable, es la de la incompatibilidad de caracteres. A pesar de la química innegable que tenuan en pantalla, y de la imagen de pareja perfecta que proyectaban, Burak y Neslihan son personas muy diferentes, con ambiciones y prioridades distintas.
Burak, con su carisma arrollador y su imagen de Galu, N. Siko, siempre ha sido un hombre muy centrado en su carrera y en su imagen pública. Neslihan, por su parte, es una actriz muy introspectiva, muy interesada en explorar papeles complejos y desafiantes, y menos preocupada por el brillo y el glamour de la fama. Imaginemos a Burak desfilando por alfombras rojas, posando para las maras y disfrutando del protagonismo, mientras Neslihan prefiere pasar desapercibida, refugiarse en la lectura de un buen libro o perderse en la naturaleza. Dos mundos diferentes que con el tiempo pueden chocar y distanciarse. Estas diferencias, que al principio pudieron resultar atractivas y complementarias, con el tiempo se habrán convertido en fuentes de conflicto. La lucha por el protagonismo, la dificultad para encontrar puntos en común y la falta de comunicación superíndice 3n efectiva habrán terminado por dinamitar la relación superíndice 3n. ¿Q copyright NCD? ¿Q copyright N se adapta? ¿Q copyright N sacrifica sus propios deseos y ambiciones en aras de la felicidad del otro? Estas son preguntas difíciles de responder, especialmente cuando ambos son personas con un ego fuerte y una carrera exitosa. Pero volvamos a los hechos concretos. ¿Qué copyright pruebas tenemos de que la relación superíndice 3n entre Burak y Neslihan estuvo en crisis? Además de los rumores y las noticias en la prensa, hay algunos indicios que no podemos ignorar. En primer lugar, la falta de apariciones públicas juntos. Antes, eran inseparables, acudían juntos a eventos, alfombras rojas y estrenos. Ahora, cada uno va por su lado. Busquen en las fotos de las últimas alfombras rojas, en los eventos Venu copyrightficos, en las fiestas de inauguración superíndice 3n. ¿Du superíndice 3 de estu, n juntos? La ausencia es una prueba irrefutable. En segundo lugar, la disminución superíndice 3n de las interacciones en redes sociales. Ya no se comentan las fotos, no se dan me gusta a las publicaciones, y no se dedican mensajes cariu más menos osos como antes. Detalles que, aunque parezcan insignificantes, son muy reveladores en la era digital. Analicen sus cuentas de Instagram, sus perfiles de Twitter. ¿Cuándo fue la última vez que se dedicaron un mensaje público de amor? ¿Cuándo fue la última vez que compartieron una foto juntos? Los silencios en las redes sociales hablan ese fuerte que 1000 palabras. Y lo ese importante, la falta de desmentido oficial. Ni Burak ni Neslihan han salido a negar los rumores de crisis. En otras ocasiones, cuando los rumores eran infundados, no dudaban en desmentirlos rápidamente. El silencio actual es ensordecedor y para muchos, una confirmación superíndice 3n tu cita de que algo está pasando. ¿Por qué copyright guardar silencio si todo es mentira? ¿Por qué copyright no salir a desmentir los rumores y tranquilizar a sus fans? El silencio, en este caso, es la peor de las respuestas. Pero aquí es donde la historia se complica aún más. Porque en medio de todo este caos, surge un nombre, Fariye Ebsen. La esposa de Burak Uzuparrafoibit. Espera. ¿Ceu superíndice 3 moque la esposa de Burak Uzuparrafoibit? Si pensabas que Burak estaba casado con Neslihan, aquí tienes el gran giro de guión. Burak Uzuparrafoibit estuvo casado con Fariye Ebsen, y tienen un hijo, Karan. Neslihan Atagul estuvo casada con Kadir Doyulu. Aquí es donde el título Bomba Turca Burak y Neslihan fin del amor secretos al descubierto cobra todo su sentido. No es que Burak y Neslihan hayan terminado su relación superíndice 3n, es que nunca tuvieron una. La bomba es que toda la percepción superíndice 3n que teníamos de ellos como pareja era una fantasía, una ilusión superíndice 3n creada por los fans y alimentada por la prensa rosa. Su química en Karasevda fue tan intensa que muchos espectadores proyectaron sus deseos en ellos y los imaginaron como una pareja real. Pero la realidad es que ambos estuvieron felizmente casados con otras personas. Profundicemos un poco en este giro inesperado. ¿Ceu superíndice 3 mo es posible que hayamos estado tan equivocados? La respuesta es sencilla, la magia de la televisión superíndice 3n. Karasevda fue un fenu superíndice 3 meno mundial, una serie que cautivó superíndice 3 a millones de espectadores con su historia de amor apasionada y sus personajes complejos. Burak y Neslihan interpretaron a Kemal y Nian con tanta convicción superíndice 3n y entrega que lograron que nos olvidáramos de que eran solo actores.
Nos hicieron creer que su amor era real, que la química que veíamos en pantalla era un reflejo de sus sentimientos en la vida real. Y la prensa rosa, siempre hambrienta de noticias jugosas, se encargó superíndice 3 de alimentar esa ilusión superíndice 3N, publicando fotos robadas, rumores y especulaciones. Ahora bien, esto no significa que no haya habido problemas en sus respectivos matrimonios. Los rumores de crisis han afectado tanto a la relación superíndice 3N de Burak y Farije como a la de Neslihan y Kadir. La presión superíndice 3N de la fama, los celos profesionales y las tentaciones constantes pueden haber puesto a prueba sus lazos. Pero hasta el momento ambos matrimonios parecen seguir en pie. Hablemos de Burak y Farije. Su relación superíndice 3N también copyright N comenzó superíndice 3 en un set de rodaje, durante la grabación superíndice 3N de la serie Al-Qu. Su amor fue muy discreto que el que se le atribuyó superíndice 3 a Burak y Neslihan, pero igual de su superíndice 3 Lido. Se casaron en una boda de cuento de hadas y formaron una familia con la llegada de Karan. Pero los rumores de crisis también copyright N han rondado su matrimonio. Se ha hablado de celos profesionales por parte de Farije, de la dificultad de compaginar sus carreras con la crianza de Karan, y de la presión superíndice 3N de los fans que se seguían viendo a Burak como la pareja ideal de Neslihan. En cuanto a Neslihan y Kadir, su relación superíndice 3N también copyright N comenzó superíndice 3 en el set de rodaje de la serie Fatih Arbille. Su amor fue muy tranquilo y discreto pero igual de fuerte. Se casaron en una boda sencilla y han construido una vida juntos lejos de los focos. Pero también copyright N han tenido que lidiar con los rumores de crisis, alimentados por la imagen de Neslihan como la eterna enamorada de Burak. Entonces, ¿cuál es el verdadero secreto de True S de todo este drama? Creo que es la capacidad de la industria del entretenimiento para crear ilusiones, para manipular las emociones del público y para convertir a las celebridades en personajes de ficción superíndice 3N. Burak y Neslihan son actores talentosos que hicieron un excelente trabajo interpretando a una pareja enamorada en la pantalla. Y el público, sediento de romance y de finales felices, se aferró superíndice 3 a esa fantasía. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y menos romántica. La industria del entretenimiento se nutre de crear estas percepciones, de jugar con las emociones de los fans, de construir narrativas que nos enganchan y nos hacen soñar. Es un negocio que vive de la ilusión superíndice 3N, y a veces nos olvidamos de que detrás de los personajes hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios problemas. En resumen, el fin del amor entre Burak y Neslihan es una noticia falsa, una construcción superíndice 3N mediática basada en la confusión superíndice 3N y la proyección superíndice 3N de deseos. Ambos actores estuvieron casados con otras personas y, aunque sus matrimonios hayan enfrentado algunos desafíos, no hay pruebas de que esto copyright N a punto de romperse. La verdadera bomba es la capacidad de la industria del entretenimiento para crear ilusiones y para manipular las emociones del público. Y nosotros, los espectadores, debemos ser conscientes de ello y no dejarnos llevar por las fantasías. Y bien, familia, copyright ¿les ha parecido este bombazo turco? ¿Se esperaban esta revelación superíndice 3N? ¿Creían que Burak y Neslihan eran pareja en la vida real? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. ¿Creen que la prensa rosa es responsable de alimentar estas ilusiones? ¿Creen que los actores tienen la obligación superíndice 3N de desmentir los rumores infundados? Me gustaría saber qué copyright piensan al respecto. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 chismosos. Recuerden, la realidad a veces es muy aburrida que la ficción superíndice 3N, pero siempre es muy honesta. No se dejen engañar por las apariencias. Y sigan disfrutando del chisme, pero con un poco de criterio. Hasta la superíndice 3